Después quiero invitar a Kira Leoni. Kira Leoni es especialista en abuso de parejas, en narcisismo, tiene un magíster, es guatemalteca y también ahora vive en España y va a compartir el día de hoy con nosotros su experiencia, su conocimiento para poder ayudarnos e iluminarnos un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás, Kira? Bienvenida. Hola Alejandro, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, ¿verdad? Que veníamos preparándolo, este tema, así que gracias a ti por la invitación y el espacio. Claro que sí, Kira, es un honor tenerte y pues vamos a conversar sobre este tema, sobre el narcisismo. Y hay muchas cosas que hay que poder hablar. A veces en una hora hacer un resumen es un poquito complicado, ¿verdad? Pero la idea es dar una idea general, una imagen general de qué es el narcisismo. ¿Seré yo un narcisista? ¿Estaré en una relación con un narcisista? ¿Verdad? ¿Qué es el narcisismo en general, Kira? ¿Cómo podríamos definir el narcisismo? Porque a veces tenemos una posición de superioridad, como que de creernos que pues somos mejores que otras personas, ¿no? O sea, de repente hay una posición saludable de crecer y querer tener una mejor autoestima, pero muchas veces tenemos como una línea imaginaria que cuando pasamos esa línea y entramos en este nivel de superioridad, que podríamos estar hablando también de un trastorno narcisista, ¿verdad? Sí. ¿Cómo definiríamos el narcisismo? Ujú. Genial la manera en que lo planteas, Alejandro, y la pregunta, porque en verdad el narcisismo es como un espectro, ¿verdad? Entonces, como tú bien dices, hay todo un espectro, una gran gama en donde podemos posicionarnos, ¿verdad? Ujú. Todos y cada uno de nosotros tenemos un poco de narcisismo, es decir, es esta parte de nosotros como de lo que diríamos del ego, ¿no? Es decir, quién yo soy, cómo me voy identificando como persona individual y el imaginario, las palabras, incluso la autoestima alrededor de ello, ¿verdad? Ujú. Esa sería la primera parte de ese espectro. Y Claro. luego sí que se va ampliando a personas con un gran sentido pues de grandiosidad, ¿verdad? Con mucha necesidad de admiración, muy centrados en sí mismos. Ahí iríamos un poquito como a la mitad. Y si llegamos hasta el otro lado, sería lo que tú bien mencionas, ya un trastorno de personalidad. Y Ujú. sobre todo las partes más riesgosas, diría yo, es que es algo que se conoce también como el narcisismo ya perverso, que es una persona que, mira, las características son las mismas, no han cambiado, pero la diferencia es que mi narcisismo es tan grande y mi sentido del yo tan chiquito, que la diferencia es que soy capaz de hacer lo que sea por, digamos, apagar al otro, ¿verdad? Desde la envidia. Entonces yo miro a un otro que me genera algo incómodo porque yo me siento muy pequeño. Pensemos a los que nos están viendo, piensen en ese compañero del trabajo, ya no solo pareja. Claro. Todos hemos conocido a alguna persona así, el tipo de gente que es capaz de meterte, digamos, el pie Ujú. por arruinar algo de tu vida. Claro, Ujú. puede ser un compañero de trabajo, pero puede ser tu misma pareja. Ujú. O sea, lo que trato de decir es, no es que unas sean más pequeñas que las otras, pero puede ser una cuestión de una experiencia que has tenido en el trabajo, como puede ser tu propia pareja en tu Ujú. vida tratando de apagar esa luz, esos proyectos, ese éxito, esa felicidad que Ujú. tú tienes por este motivo, ¿verdad? Por Ujú. este tema del narcisismo. O sea que hablamos básicamente de rasgos narcisistas y Sí, hablamos de un trastorno narcisista de la personalidad, ¿verdad? sí, O sí. sea, que son diferentes niveles de alguna manera. O sea, algunas personas pueden tener estos rasgos narcisistas y no necesariamente, como decía, cruzar esa línea como para llegar a un trastorno, pero muchas veces en una relación humana o en una relación de pareja es muchas Sí. veces difícil porque uno está como en la línea y por momentos está debajo y por momentos se sube Sí, y es sí, complicado, sí. ¿verdad? Completamente, Alejandro. Sí, la cuestión con los rasgos es que son, diría yo, flexibles
y contextuales. ¿Qué quiero Ujú, decir? Pues que eso, que aparecen en ciertas circunstancias y como les decíamos, ¿verdad? Puede pasarnos a todos, pero ujú, la gran diferencia con nosotros es que sí, todos tenemos un ego, o sea, nuestro yo. Y ujú, ese ego como que a veces batalla, pero la diferencia, si todos los que nos están viendo se dan cuenta, es que nosotros superamos ese ego para vincularnos. O sea, ujú, es principales características que hacemos. Todos lo hacemos con nuestra pareja, con nuestros papás, con los amigos, con los colegas del trabajo, lo ponemos a un lado. Y no digo anularse uno, no, digo que para vincularnos tenemos que hacer eso, como quien dice, la batalla entre el ego y el vínculo. ujú, eh, sí que lo podemos hacer a un lado. Estas personas no lo hacen a un lado. Entonces, al contrario, te ves absorbido por ese ego, digamos, por sus necesidades, por sus deseos, por lo que ellos quieren, ¿verdad? Así que sí, rasgos serían contextuales y flexibles y como tú dices, el trastorno ya sería persistente, rígido y sobre todo con un gran deterioro en la vida de la persona o sobre todo, Alejandro, algo que decimos en estos temas de narcisismo es no en la vida de la persona misma, en la ujú. vida de las personas a su alrededor. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Y qué mitos, diríamos, comunes se suelen mencionar o existen, diríamos, sobre este tema del narcisismo en una relación romántica? Porque una cosa es, pues, Claro. tener un compañero de trabajo que está Ujú. en esta nube de grandiosidad o superioridad, ¿verdad? Y sabemos de alguna manera que después del trabajo ya no Sí. vamos a lidiar con él o no Sí, vamos sí, a sí, estar con sí. ella, ¿verdad? Pero, Sí. ¿qué mitos existen en una relación romántica, diría? Sí, yo ahorita que haces esta pregunta se me vienen 2 principalmente. Uno es que la persona, con rasgos, digamos, narcisistas ha cambiado. ¿Qué quiero decir? Esto se oye muchísimo, es como, es lo que más se suele oír, ¿no? Esta frase de, es que él o ella no era así, no sé qué pasó, o sea, no sé en qué momento se convirtió en esta Ujú, otra persona. ujú, Y la realidad, como les repito, una cosa son hechos aislados, todos podemos hacer y decir cosas que hieran a nuestra pareja, pero la gran diferencia es que, primero, vamos a tener una toma de conciencia de ello y segundo, vamos a intentar y vamos a intentar reparar, ¿verdad? Y ujú, vamos a hacer un cambio, es decir, para que no siga pasando. Eso es claro, básico. Pero si por el contrario esto es algo persistente, ujú, no podemos decir, o sea, esa es la parte de habría que cuestionarnos, ¿verdad? Si en verdad ha cambiado o al claro, contrario, ha sido un patrón donde al inicio ha habido una fase de idealización donde la persona se mostraba como se quería mostrar y que ujú, la realidad era otra. Entonces, ese es un mito, que la persona mágicamente de un día para otro cambió. ujú, Y ese mito me lleva a pensar en el siguiente, que es, claro, si él cambió, él o ella cambió, también puede volver a cambiar. Y este mito nos juega muy en contra, porque entonces es, ¿cómo le hago para volver a tener a mi pareja que conocí hace tantos años, de la que me enamoré, que era tan bueno, que era tan eh, gentil conmigo, que se preocupaba, que me hacía sentir querida, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces esos 2 van de la mano. Y el claro, último que te diría es el mito de pensar que no sabe la pareja. Que no sabe, quiero decir, que no se ha enterado que te hace daño. Ese es otro que cómo nos afecta o cómo afecta a las víctimas, porque, ujú, te lleva a creer, y es muy humano pensarlo, que tal vez lo hace porque no sabe. Y ujú, entonces tratas de explicarle, las víctimas tratan de explicarle como, pero imagínate, o sea, hablar con un ujú. adulto de moral básica, ¿no? De por qué lo que haces me lastima y por qué te pido que no lo hagas más. Y eso es un gran mito. Ahora, ¿el narcisismo siempre implica manipulación o abuso, entonces? Eh, a ver, narcisismo siempre implica abuso. Según lo que hablamos del espectro, Alejandro, Ujú, diría que no, ujú, pero mucho del abuso, o sea, es como ese juego quizá de palabras, ¿verdad? No todo el claro, narcisismo implica abuso, ujú, pero en mi experiencia, al menos aquí voy a responderte de mi experiencia, muchas de las situaciones de abuso que acompaño sí que implican circunstancias de personalidad de este tipo.
maquiavelismo, narcisismo, ¿verdad? Porque al final el abuso es un no ver al otro, o sea, me veo yo, Ok. pero no miro al otro, no miro el daño, porque no Ujú, quiero verlo, no porque no pueda, o sea, es porque no quiero verlo, porque no me importa, ujú, ¿verdad? ujú. Claro, claro, claro. Ahora, Sí, hablemos del inicio de una relación de pareja, porque pues nadie quiere entrar en una relación abusiva, sino que pues me imagino que al inicio se ponen otras caretas, otras máscaras en un inicio de una relación, ¿verdad? O sea, ¿cómo suele ser ese inicio de una relación en la que uno evidentemente no se da cuenta que está iniciando una relación con un narcisista, ¿verdad? claro, sí, es súper importante lo que dices de las máscaras. Sí. A la etapa inicial, digamos, le llamamos eso idealización o Ujú, hasta seducción, ¿verdad? Porque es eso, es un proceso de seducirte, de ver cómo entra en la vida de la otra persona. claro. Ujú, Y bueno, para resumirlo en una palabra, yo diría que es muy intenso, bueno, dos ujú, palabras, intenso y desproporcionado. Esas ujú, son dos características, o sea, nos acabamos de conocer y ya es todo muy intenso. Hay un bombardeo de amor, se llama, que es esto de mensajes, mensajes, llamadas, citas. La persona se adentra en tu vida muy, muy rápido y ujú. también, sin quererlo, muchas veces te va orillando a tomar decisiones también muy apresuradas. Vivamos juntos, Ujú. casémonos, ¿verdad? Sí, no sé, cosas así muy intensas. Sí, tienes razón. Tú sabes, estoy recordando un caso que trabajé Sí, con una pareja y ella lo describía a él como una ajá, persona romántica, como una persona muy cuidadosa, como una persona que siempre se interesaba por ella, muy intensa, la perseguía todo el tiempo, pero diríamos, sin pensar de que era una manipulación, un abuso. ya, Ella decía, bueno, cómo me cuida, cómo se interesa por mí, me llama constantemente. La sí, percepción de ella más bien era que era un hombre muy preocupado por ella, interesado por ella. Y sí, esa intensidad también se daba en esta pareja porque él la invitaba a salir, todo fue muy rápido. A ya, las 3 semanas, un mes le propuso matrimonio sí, pues, y ella estaba como encantada de decir, pues, wow, Dios mío, todo esto suena como una maravilla, de ¿verdad? Como el película. hombre ideal. Sí, 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 Entonces, son cosas que se pueden dar en inicios, diríamos, de este claro, tipo de relaciones, ¿no? claro, Ahora, claro. entonces Ujú. hablamos de tipos de narcisismo, entonces, porque hay un narcisista que se cree superior, pero habrá un narcisista que tiene una autoestima muy baja, que trata de manipular porque siente que no llega al nivel de otros. Sí, verdaderamente, diría que es la característica de todos, la diferencia como, está en su conducta, ¿verdad? Pero Ok. sí, parte de eso, y eso empieza desde niños, Ujú, ujú, Alejandro, tener un sentido del yo muy, muy pequeñito. Lo que pasa es que no lo vemos porque ujú, está bien, como el nombre de nuestra reunión hoy del café terapéutico, bien encubierto, es decir, sí, se muestra contrariamente, o sea, justamente lo contrario a lo que es en realidad. Entonces me muestro muy grandioso, muy, voy a decir, hasta endiosado, pero claro, me siento muy chiquito. Cuando yo cuento esto, a veces la gente dice, ay, tiene baja, como que genera en uno incluso a veces empatía, ¿verdad? Una cierta claro. compasión en la gente y en las Ujú, parejas, ojo. ujú, Parte de eso a veces es lo que me ha hecho conectar. Conocí a esta persona que ha sido víctima de cosas tan feas en su vida, que ha sufrido tanto, una víctima de todo y de todos, ujú, que me conmueve como ser humano que soy, que me hace empatizar. Pero lo que no sé es que lo que te decía, o sea, hasta dónde pueda llegar eso, ujú, no solo como una herida quizá que llevo, sino como, em, por ejemplo, la mayoría de nosotros quizá tenemos historias así difíciles, pero la manera en que lo gestionamos es diferente, ¿no? Y en estos casos puede llevar hasta, como te digo, querer anular cualquier cosa que toque con esa herida de sentirme chiquito. ujú, Una peculiaridad muy común en la dinámica que yo veo en parejas es de las víctimas, sobre todo, es, Kira, ujú, la manera en que yo era cuando entré a esta relación es
abismal la diferencia a la manera en que salí de esa relación. O sea, Ujú, cuando yo entré estaba en la mejor etapa de mi vida, o ujú, profesionalmente o económicamente, hombres y mujeres, ya, físicamente, y la ujú, manera en que salí, claro, o sea, te ha destruido, te apagó la luz y te lo robó todo, lo que haya podido, te lo robó, ya sea la energía o a veces verdaderamente recursos económicos o sociales, ¿verdad? U ujú, otros. ujú. Ahora, me imagino que, y yo he escuchado en algunas personas que me consultan, es la pregunta esta famosa, ¿nace o se hace? ¿No? O sea, ¿qué forma un narcisista? ¿Habrá alguna en tus estudios sobre este tema? Ya, ¿Qué se habla del origen del narcisismo? ya. Sí es un poco esta pregunta, como tú dices, bien, bien así del millón, digamos, Ajá, nacen o se hacen. Es un poco de epigenética, o sea, mezcla de las dos, ¿verdad? ujú, Sí hay factores predisponentes, hay ujú, factores de nacimiento, pero está sellado por crianza y por experiencias de vida. O sea, sí ujú, puede influir experiencias traumáticas y a veces no tiene que llegar a tanto. Puede ujú, ser desde, como te digo, desde la crianza, padres eh, o muy fríos, ausentes, ujú, o al contrario, muy permisivos, ujú, muy, a veces madre, quisiera decir padres, pero es que en verdad muchas veces sí es el rol de la madre, muy fusionados también. Entonces, no le deja al niño, por ejemplo, desde bebé frustrarse, sino que se adelantaba a sus necesidades, como que no hay un tema sano en la crianza de límites, de ciertas experiencias que todos tenemos. Entonces, todo esto que hemos hablado hoy, que le llamamos, que sabemos que es abuso y todo esto, empezó desde más chiquito con, no sé, frustrarme. Me hicieron sentir, hay un libro que se llama Cómo criar, no sé si estoy diciendo bien el título ahorita, pero en pocas palabras, cómo criar hijos psicópatas o pequeños tiranos. ok, Lo dije parafraseado, ujú, pero va sobre eso. Y es eso, es un niño al que no le has dado sentido de yo sano. Y el sentido de yo sano se forma cuando entiendo que hay otros que me pueden a veces incluso frustrar, ujú, pero ujú, si no ha habido eso, se empieza a crear un sentido así, un sentido del yo muy, muy pequeñito y con sentido de superioridad, ¿verdad? Y de pocos límites, donde siento, perdona, que el otro, que los otros son objetos para mi placer. Yo soy sujeto y los otros son objetos, ujú, ujú. ¿verdad? Ok, ok. Sí, Ah, para las personas, diríamos, que sienten o sospechan o tienen dudas de si estoy en una relación narcisista o no, o un sí, narcisista, diríamos, o no, ¿cuáles serían esas primeras señales de claro. alerta que tendrían que ser como una bandera roja, es decir, quizás sí puedo estar con un narcisista y qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Cuáles serían las señales primeramente? Claro, yo creo que un poquito esto que dijimos, ponerle un ojo a lo que hablamos de la fase de idealización, en ese Ok. comienzo es curioso porque nadie pensaría eso, nadie piensa que va a haber señales en la parte bonita de la relación, pero yo creo que justo ahí hay que estar atentos, ¿verdad? La intensidad, la desproporción que hablábamos, las decisiones apresuradas. Hay algo, fíjate cómo es la cosa, porque luego cuando ya trabajo con personas me dicen, yo sí sentía que era raro, Mm, pero lo intenté, ¿verdad? O sea, igual procedimos, pero ya luego con el tiempo, ¿verdad? Yo sí sentía mm, que era raro, de pronto que era apresurado. mm, Entonces sí, esto también, eh, sobre todo diría la falta de empatía, también es otra señal. Fíjate cómo es eso. Puede ser que conozcas a una persona súper encantadora, súper carismática, pero siempre, ya, siempre hay pequeñas como que ¿cómo se dice esto? Se exponen sin quererlo, ¿no? Mira sí, flores, mira mensajes, mira no sé qué, y de pronto en el trato, no contigo, porque a ti te está seduciendo, es con los otros, de pronto algo se mm, le sale de poca empatía o
de pronto sí contigo, ¿verdad? Cuando está en rollo esto, ganarte, seducirte, está bien, pero de pronto tienes un problema o te equivocaste en algo y muestra una impaciencia, un rasgo, una cara, un gesto, unas palabras que tú dices, uy, Ujú, ¿qué pasó? Un enfado que no le has visto. Y dice uno, ay, se cayó la máscara un segundo, ¿verdad? ujú. Eso, y bueno, poco a poco, progresivamente, como esto avanza, otras señales claras en relaciones de pareja es sentir que tu relación es como caminar sobre cáscaras de huevo, ¿verdad? Que lo que sea que Ujú, digas, que lo que sea que hagas, puede ser una potencial pelea ujú. o incluso un riesgo para la relación. Esto no es normal, ¿verdad? Ok. Ahí, Sí. por ejemplo, Liana nos dice, ¿estamos hablando de falta de límites? Sí, totalmente. El narcisismo, es que Ujú, como nos vamos siempre con tema abuso, y qué bueno que lo digamos, yo quiero claro. reforzarlo, pero volvámonos al tema de abuso narcisista, pongámosle ojo a narcisismo. Es Ujú, como estar, como que la persona, lo que les decía, desde su infancia no ha generado distancia entre los otros. Cuando un ujú, niño es, cuando hay un bebé, el bebé, no sé si lo han oído alguna vez, pero dicen que el bebé por un tiempo piensa que la madre es una extensión de él. ujú, Que la teta que le da alimento, que las manos que le dan calor, son una extensión de él. Entonces el niño llora cuando se frustra y dice, tengo hambre, ¿verdad? Siento esto. Y la ujú, madre, claro, está ahí para satisfacerle. ujú, Pero puede que haya alguna vez que llegue un poquito tarde y el niño se frustra y está bien que se frustre por un poquito tarde, ¿no? Entonces, sí, es un tema de falta de límites porque, perdón que me vaya tan atrás a hablar de claro. bebé, pero No, no, imagínate, claro. ese es el Ujú, inicio y luego es un niño que en toda su vida no ha conocido límites y luego está contigo y sí, por eso les decía, él siente que él es persona y los otros como adulto siguen siendo, perdón que lo diga así, objetos para su placer, o sea, todos están para satisfacerme y yo soy el primero, el segundo y el tercero, claro, ¿verdad? claro, Sí, claro, claro. así que sí, Ahora, falta de límites total. y otra de las características, me imagino, también en estas relaciones se tiene que dar con el control, ¿verdad? El control creo que es un eje esencial de esta relación que se torna abusiva. ¿Y cómo, diríamos, esto podríamos describir o manifestar, cómo se manifiesta el control en una relación de pareja? Sí hay muchísimo control, Ujú, ¿verdad, Alejandro? Sí, el control de nuevo se introduce en la parte inicial, eso ujú, también hay que recalcarlo, o sea, no es que un día te dice no puedes, no debes o no vas a. Empezó cuando te planteó ese cuidado que tú decías de la pareja, ¿no? Esta persona preocupada, esta persona que te cuida. ujú, Entonces, desde ahí se ha introducido el control. El control se puede ver como aislamiento social, ¿verdad? Esto va ujú, pasando poco a poco. De pronto, en las fases iniciales es como te quiero, te amo y quiero estar cerca de ti. Luego es, ¿te vas a ir con tus amigos? No, te voy a extrañar, ¿verdad? O simplemente nunca me prestas atención, siempre me dejas abandonado. No te vayas a enfadar si luego yo termino no sé dónde porque tú me descuidas, ¿verdad? ujú. Entonces ahí está el control, en aislamiento, en ponerle básicamente reglas absurdas a la pareja, ¿verdad? De lo que puede o no puede hacer. Y también la vigilancia extrema, celos extremos que pueda mostrar. Sí. Y también muchas veces decisiones unilaterales, ¿verdad? Que pueden llegar eso hasta violencia económica, ¿verdad? O simplemente tomar decisiones sin incluir a la pareja. Son diferentes formas en que se puede ver el control en estas relaciones. Y me imagino que también cerrar tus círculos, ¿no? O sea, como Sí, aislarte del mundo, sí, sí, porque yo sí, soy la sí. única persona que te puede cuidar y no todos tienen buena intención contigo, pues Ajá. es una manera también de que tú pierdas ese contacto con las Sí. otras personas, como que te va Sí, o estas aislando tus cada vez más. amigas, sí, o Claro. estas tus amigas no me gustan, ¿verdad? O la otra, Alejandro, que puede ser también es al revés, fíjate. Em, yo soy súper carismático y mi pareja es la loca, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? No es solo que te aíslo, sino que al revés, te margino. Esa es de las peores, fíjate.
gente con rasgos narcisistas que se hacen básicamente de la familia y los amigos de la pareja para quedar ellos como, de verdad que la familia los llega a querer como si son los propios hijos y donde empieza incluso a poner en contra a la propia, a la víctima, pues de decir, ay, es que con la suegra, ¿verdad? Digamos, ay, con su hija, no sé, o con su hijo y decir tales cosas, empezar a hacer una campaña de desprestigio con los propios amigos y familia y casi que quedarse él en el lugar del bueno, de la víctima, ¿verdad? Ujú. Así que imagínate, esa es otra forma de aislamiento y te lo digo, lo oigo en la clínica, Ah, ¿verdad? En el sentido de, no puedo hablar de esto con mi mamá, no puedo hablar de esto con mi familia porque la adoran. mm, Sí, sí. Ahora, la manipulación puede ser a tal nivel que en realidad la otra parte no narcisista se pueda convencer de que lo hace por mi bien, sí, básicamente, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque uno termina como muy confundido, ¿no? ¿Eso tiene algo que ver con gaslighting que se habla mucho? Sí, es justo gaslighting, luz de gas, es la manipulación. No sé si conocen, pero el gaslighting en realidad viene de una película. ¿Por qué le llamamos así? La película se llama Luz de Gas. Mm, En la película, el marido intenta manipular a la esposa haciéndole creer que está perdiendo la razón, ¿sí? Para quedarse con la fortuna de ella. Y en ujú, la película, como es una película antigua, estaban estas lámparas con gas. Entonces el esposo va atenuando la luz, ujú, las luces de gas de la casa, y cada vez que ella lo nota y ella dice, ay, la luz está más baja o no sé qué, él le dice que no, y que la luz es igual que siempre, ¿verdad? Y que ujú. ella se lo está imaginando, haciendo que ella dude de su percepción, pero imagínate, es un cambio real en el ambiente, ¿no? Un cambio muy físico. Claro. Y hoy día usamos ese término para referirnos al mismo tipo de manipulación donde alguien me hace dudar de mi percepción, ¿sí? Donde Ujú, alguien manipula la percepción, la realidad, justo como en la película, ujú, para hacerme dudar. O sea, por ejemplo, donde hay, me voy a inventar un ejemplo, donde hay pruebas evidentes de que quizá estás hablando con alguien más, de que estás haciendo triangulación, se llama esto, ¿verdad? Hay alguien más, hay mensajes, hay cosas raras, y cuando yo pregunto me dicen que estoy loca, ¿verdad? Que me lo estoy imaginando y que soy un inestable. Entonces, claro, la primera vez quizá no me lo crea, pero después de 5 veces, esto me empieza a calar, ¿verdad? Y más, esta es la parte que me gusta recalcar, más si ujú. es de tu pareja. Es que esa es la parte que mucha gente, sobre todo las víctimas, les duele muchísimo decir, yo no sé cómo caí, yo no sé cómo creí. Y yo les digo, a ver, es que lo raro sería que no te importara lo que tu pareja te dice. O sea, si tu Ujú, pareja te dice algo, tú le escuchas. Entonces el error no ha sido que tú lo creas, o sea, el problema no está contigo, el problema es que tu pareja te ha manipulado, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces sí, ujú. es eso que tú dices, Alejandro, gaslighting, manipular la realidad y hacerte dudar. Puede ser cosas tan como manipular cosas de fechas, o sea, Ujú, hacerte creer que tu memoria no está bien, que lo que recuerdas no es así. O sea, ujú. puede ir desde mentiras descaradas hasta medias verdades que ya confunden datos y que te hacen, como te digo, al final te va calando. Claro, Sí, claro. Ahora, me imagino que parte del quedarse en una relación abusiva emocionalmente o con una relación con una persona narcisista es la pensar de que hay una posibilidad de que va a cambiar, que sí, las cosas van a mejorar, ¿verdad? Porque esa sí, es una de las razones por las que nos quedamos en sí. una relación abusiva, ¿verdad? O Ujú, este mito de que podría cambiar. sí. ¿Es posible que haya un cambio en una persona con rasgos narcisistas? Em, te contesto no desde lo que yo quisiera, digamos, Ajá. contestar, o sea, mi automático sería decir no, pero más Ujú, que eso lo voy a contestar con hechos y me voy a ir a la definición de narcisismo que hablábamos. ajá. Y fíjate que el propio narcisismo no te permite tener lo que hablábamos como una toma de conciencia. Y la condición para cambiar, esto para todo y para todos nos aplica, es tomar conciencia.
para lo que se nos ocurra, un mal hábito, una adicción, una conducta, hacernos responsables de un enojo, de algo que yo tengo, como todos que hemos ido y vamos a terapia. ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos al psicólogo, me pasa esto o hago esto y no sé por qué lo hago. Esa es la toma de conciencia. La persona con rasgos narcisistas es muy difícil que tome esa conciencia. Para él o ella, los otros tienen problemas, pero nunca él o ella. Entonces, por eso te digo, prefiero contestar desde ahí. Así que es muy difícil. Y muchas veces si van a terapia individual o de pareja, es para manipular también. En mi Sí, como experiencia. en mi experiencia van mucho como para ayudar a su esposa, por ejemplo, porque tiene Sí, problemas, tremendo. ¿no? Y él va como una ayuda, doctor, ¿qué puedo hacer? Diríamos, porque mi esposa está teniendo estos problemas, etcétera, 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 ¿verdad? Pero Terry Real, que es un terapeuta de pareja muy conocido, diríamos, él es muy positivo con respecto al cambio, pero dice que el cambio tiene que partir de las relaciones igualitarias. Para eso, el que está abajo tiene que subir y el que está arriba tiene que bajar, diríamos, porque Sí, él tiene un dicho que es muy conocido, que en una relación de pareja tiene que haber democracia, diríamos, en una relación ya, saludable, ¿verdad? Si hay un sí, desbalance de poder, pues evidentemente no es una relación pues que está al mismo nivel, diríamos, sí, equitativa de alguna manera donde hay esa democracia, en sí, que los sí, dos sí, tienen opción de hablar, de elegir, de votar, etcétera, etcétera, sí, ¿verdad? sí, Entonces hay ese desbalance de poder, porque hablamos por un tema de poder, control y poder en las ujú, relaciones sí, donde hay abuso. Pero él dice sí, que lo que hay que hacer es restablecer ese poder dándole empoderamiento a la persona que está abajo. ya, Pero eso es con ciertos tipos o grados de narcisismo, por decirlo así, porque sí, quizás podemos hablar de un narcisismo maligno, que exacto, es un narcisismo patológico al extremo, sí, que perverso, quizás ahí no hay ninguna posibilidad de cambio, ¿verdad? Quizás la única opción es irte, ¿verdad? sí, Entonces, que sí, es sí, sí, quizás la opción un poco más difícil, pero quizás muy realista en algunos claro, momentos, ¿verdad? O sea, sí, si sí, el sí, narcisista no, como tú dices, no tiene ese insight, no tiene esa motivación y el darse cuenta de, porque pues al no tener una empatía de darse cuenta del dolor de otros y de la exacto, necesidad de otros, no voy a poder dar lo mejor de mí, sino al contrario, pienso de que yo siempre voy a tener la razón y mirar ujú, siempre desde una nube a los otros que están debajo de mí. Si no tengo esa capacidad de darme cuenta y decir estoy ujú, lastimando, estoy ujú, perjudicando a mis hijos, estoy dejando un mal legado, estoy maltratando a otras personas, pues sí, no hay ese primer punto de partida que es fundamental en psicoterapia, que sí, es que yo tengo que hacer algo también para yo estar bien. exacto, Ese es sí, el objetivo principal, ¿verdad? O sea, ¿qué hago yo para estar bien? ¿Qué hago yo para ser feliz? ¿Qué hago yo para hacer feliz a mi pareja? sí, Eso es algo que falta en este ujú, tipo de trastornos. Entonces, sí. por momentos, claro, nos ponemos los terapeutas en una posición muy pesimista de que quizás no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? Para Sí, es muchos que terapeutas solamente ándate y no sí, tienes es que fíjate explicación. que es difícil y no es porque uno no quiera, como tú dices, sino es por es que es por definición, de verdad. O sea, yo Claro. creo que alguien que tiene problemas de adicciones, estoy tratando de pensar como en otras circunstancias que existen en la vida y que claro que, por ejemplo, afectan a toda la familia, pero ahí está la persona con deseo de cambio. Es que esto es como cuando yo me acuerdo, yo he estudiado un poco de infantil también, no trabajo infantil, pero me he dedicado un poco a estudiarlo y como cuando le dicen a uno, cuando viene el adolescente contra su voluntad, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, con adolescentes igual no es el mejor ejemplo, perdón, ahorita pensé porque sí que es factible por ahí entrar y ver cómo salimos, pero lo que quiero decir es cuando viene una persona que no está lista, o sea, ¿cómo le hacemos? Alejandro, tú sabes, ¿no? Cuando a veces pasa, ¿no? Que están ahí, pero Exacto. todavía no estoy listo y cuando voy a ir al tema rodeo o tal, es decir, la persona, la psicoterapia tiene que ser y el cambio tiene que ser voluntario, voy a decir hasta con que es entusiasta, o sea, de Ujú. no voluntario de un pie aquí y allá, sino
sí, o sea, estar listo para, y lo otro es, aparte de la conciencia y la empatía y otras cosas que tú mencionabas, yo ahorita pensaba, imagínate en terapia de pareja tener a una de estas parejas, ¿cómo le hacemos con la víctima en este caso? Si lo que les vamos a pedir es ser vulnerables uno frente al otro, cuando uno les dice mírense o hablen con una persona que aunque quizá todavía no lo sepa narrativamente en su cabeza, tiene mucho miedo de esa persona, o sea, que se siente vulnerada por la misma persona frente a la que le pedimos vulnerarse. Entonces, sí es contraindicado directamente, ya no solo no recomendado, sino contraindicado. A menos que, como decíamos, en individual, llegue alguno con deseo de cambio en distintos puntos del espectro, pero mi respuesta sería esa, como lo que co-construimos ahorita tú y yo, de que se contraindica por propia definición. Claro, claro, Sí. claro, claro. Esto, Bauer desde Perú nos pregunta y dice, cuando el narcisista viene a terapia y también quiere manipularnos, es decir, a los terapeutas, sí. ¿Qué debemos hacer? Ya. Sí, complicado. Yo te digo, la mayoría de veces, dependiendo, me he permitido unas sesiones para estar segura, pero en la mayoría, o sea, no, en el 100% de las veces he suspendido el proceso. Porque muchas veces tú dices manipular, lo hacen de muchas formas. Yo te voy a hablar la manera en que yo lo he percibido en clínica. Quieren escandalizar al terapeuta. Te dicen cosas, es que no sé de qué otra manera decirla más que esa, escandalizantes para generar emociones en ti, que es muchas veces lo que hacen, la identificación proyectiva. Eso lo hacen con la pareja también. Él no quiere sentir algo desagradable, entonces lo proyecta. Él no quiere sentir estrés, entonces estresa a la pareja. Él no quiere sentir vergüenza, entonces le hace sentir vergüenza. Él no siente culpa nunca, culpa a la pareja. Y va a tratar de hacer lo mismo contigo. Entonces ellos buscan eso, escandalizar y, como tú dices, manipular. Pero lo más importante, yo creo, donde uno tiene que estar centrado es cuáles son los objetivos, ¿verdad? Y repetimos, si no hay un cambio, no hay un avance, a menos que fuese algo muy puntual, a menos que cuidemos muchísimo la contratransferencia, mi recomendación es que el proceso no avanza y, por el contrario, cada sesión, en mi experiencia, que sí las he tenido, se siente como una batalla de uno protegerse. Entonces hay que ver de verdad qué buscan, si uno les puede aportar en algo, no sé, un objetivo de terapia breve, ¿no? Algo muy concreto en sus vidas, pues está bien, pero casi no vas a alcanzar vulnerabilidad real, toma de conciencia real. Van a tomar la terapia, fíjate, como oportunidad de reforzar la narrativa. Te van a contar cómo son víctimas, cómo todo el mundo en la vida de ellos es su victimario, ¿verdad? Y llega un punto, sí, hasta de frustración para el terapeuta, porque uno dice, ¿qué hace aquí? ¿O qué viene? ¿Cómo le ayudo? Y te empiezas a dar cuenta que no. Y todo eso encaja perfecto porque muchos narcisistas han sido víctimas de trauma o de abuso de niños. Y claro, uno como terapeuta muchas veces empatiza con ese tipo de dolor, ¿verdad? Y puede enganchar con parte de la manipulación también, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado. Claro, la historia de trauma es verdadera y pues hay mucho sufrimiento internamente de estas personas, ¿no? Se le ven como muy felices, muy alegres, muy empoderadas, pero quizás hay un vacío tremendo, muy por dentro, que eso es la máscara que evidentemente nosotros pues vemos, pero la otra parte que no vemos está muy en el interior de esta persona, donde quizás hay un sufrimiento real, que evidentemente no lo va a manifestar. Pero nosotros, que somos muy empáticos supuestamente en el proceso terapéutico, vamos a enganchar perfectamente, diríamos, con esa historia, ¿verdad? Entonces ahí es parte donde podríamos terminar como envueltos también en ese círculo de Sí, envueltos, sí. Sí. A mí, tú sabes, me pasó algo y siempre cuento esta historia. Esta era una pareja que él tenía mucho dinero
Y me acuerdo que pues en una discusión esta señora se pone a llorar y pues lloraba tanto, entonces me pide permiso para ir al baño, pues lavarse la cara, qué sé yo. Y cuando me quedo yo con él solo en la sesión, él me dice, Alejandro, bueno, tú sabes cómo funciona esto, me dijo, pues los hombres somos infieles, somos mujeriegos, no podemos estar solamente con una mujer. Tú lo sabes, tú lo entiendes porque también eres hombre, ¿verdad? ¿Cuánto me costaría que tú convenzas a mi mujer de que pues yo puedo ser infiel, pero yo no voy a dejar mi matrimonio, yo no voy a dejar a mis hijos son importantes, pero ¿cuánto me costaría el que tú me apoyes en ese tema? Y me Sí, parece como la bandera, el llegar al Everest y poner la bandera sí, de, tremendo, de lo sí. que grafica un grado de extremo narcisismo, ¿verdad? Cero De empatía, dominio claro. total y de control total de todas las personas que viven a su alrededor, ¿no? Entonces fue una anécdota Sí. muy, muy curiosa, ¿verdad? Y Pero fíjate que es un, le voy a llamar, es un, ay, no quiero decir un ataque, pero es algo, ¿cómo diríamos, Alejandro? Una cosa así como de dos, que lleva doble para ti también, porque claro, ojo con esto, mira lo que estás contando parece de película o el remate de un chiste o algo así, claro, pero era una persona adulta exacto. que no, mm, no es tonta, digamos, perdona. O sea, entonces aquí hay otro concepto que me gustaría que pudiéramos al menos introducir el día de hoy, empatía real y empatía racional. Sí. ¿Verdad? La empatía racional es la que este tipo de personas o de personalidades sí que tiene y es, no entiendo, o sea, no me interesan las emociones, no conecto con ellas como el resto de personas, con la vulnerabilidad, con el dolor, con esas no me interesan, Ujú, ujú. pero sí tengo una empatía racional. ¿Qué quiero decir? Que entiendo de las emociones a nivel racional, o sea, no es que no las comprendo, yo sé que cuando alguien está triste, dice ciertas cosas y se ve de cierta forma, por eso es que pueden manipular, ¿no? Ujú, Entonces lo mismo acá, o sea, imagínate, claro que entiende tu posición como psicólogo y te claro. no se me venía la palabra, como que se puesto ahí contra la pared, ¿verdad? Lo que te repito, les gusta escandalizar, o sea, te ha pasado casi la pelotita a ti como quien dice, ¿qué vas a hacer? O sea, parece que Exacto. la pregunta es, ¿me puedes ayudar? Pero es un, ¿qué vas a hacer? Sí. Y hay Sí, más preguntas del público, Kira, que está participando, pero antes bien, quiero hacer un previo comercial, diríamos, Kira y yo vamos a dar un curso completo sobre narcisismo. ¿Quieres aprender más sobre narcisismo? ¿Quieres aprender sobre el tratamiento de narcisismo? Va a ser un curso que se va a dar en 4 módulos, ¿verdad? Y va a ser los días lunes, comenzando el primer lunes de mayo. Como Kira vive en España, pues el curso no puede ser muy tarde porque pues ella estaría en hora de sueño. Entonces habíamos pensado dar el curso a las 10 de la mañana, hora de Atlanta, 9 de la mañana, hora de Perú, Colombia, y 8 de la mañana sería Guatemala y México. ¿Te interesa saber sobre más sobre abordaje de narcisismo? ¿Eres una persona que está en una relación narcisista? Creo que ese curso te va a poder ayudar, te va a poder dar muchas luces. Como ven, Kira conoce mucho sobre este tema y hay muchas investigaciones, muchas cosas que vamos a compartir con ustedes en los 4 lunes de mayo, comenzando por el primer lunes de mayo. Anímense a participar. Tenemos un especial. Si quieren inscribirse entre el día de hoy y el día domingo, el curso va a costar $80, ¿sí? Pero si se demoran un poquito más, el curso va a costar $100. Entonces se ahorran $20 por inscripción pronta, pero es desde el día de hoy hasta el día domingo. 4 lunes del mes de mayo, y ya estamos pronto, ¿verdad? Pero el curso total va a costar $100, pero por inscripción pronta va a ser $80. Entonces los animamos porque Kira y yo vamos a estar profundizando mucho más este tema sobre el narcisismo. Ese era el comercial un poquito que quería darle al café. Kira, perdón, pero esto no invitados podemos perdernos todos, la oportunidad de que pues vamos a contar con tu participación durante todos estos lunes de mayo. qué alegre. Sí, sí, sí. Entonces, miren, hay Ángel Espinar también de Perú dice, coincido,
más que eliminar el narcisismo, hay que integrarlo hacia una identidad más flexible y abrirlo a todos. Muy bien, Ángel, bienvenido y gracias por participar. Dice Avica, bueno, nos pregunta, buen día, ¿una persona con profesión psicólogo puede ser narcisista? Sí, sí, ¿verdad? Y sí que se puede ir a cualquier profesión, Sí. pero normalmente sí pensemos que se van a ir mucho a posiciones de poder, ¿verdad? Y bueno, la del psicólogo también puede ser una. Así que sí, sí que puede pasar. Esto al final es un tema de personalidad. Y con los temas de personalidad, como les repito, casi que es de las pocas, si vemos pasamos un recuento de todos los trastornos de personalidad, hay otros, voy a decir un ejemplo, el TOC, donde un poquito el que lo sufro soy yo, pero en el que lo sufren son los otros. Entonces, sí podría, Avi, ya veo. Gracias, Avi, por la pregunta. Sí, en definitiva que sí se da. Y como te digo, posiciones de poder, así que sí haría sentido. Y los Ahora, hay. hay un mito sobre diríamos, el psicólogo, el terapeuta, ¿no? Por ejemplo, hay parejas que te preguntan, ¿y usted tiene hijos? Y usted es divorciado. Y usted, o sea, como que no solamente quieren saber tu prontuario académico, ¿verdad? Si Es eres verdad. doctor o qué sé yo, sino también quieren saber de tu vida personal. Y a veces, o por ejemplo, no, pero usted se le ve muy joven, Kira, o sea, pues yo ya tengo 40 años de matrimonio con mi esposa, pues usted tiene hijos, usted tiene experiencia, usted está casada, entonces sienten como que los terapeutas tenemos que haber vivido todas las experiencias de nuestra vida De para sí. ayudar a otros seres humanos. Y ese es un mito, Ese es un ¿verdad? mito. Es algo evidentemente falso. No es que tengamos que ser divorciados para entender el dolor de un divorcio. No es que Sí. tengamos que ser hijos de eh, violencia doméstica para entender la violencia doméstica, ni Sí, etcétera, 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 sí. ¿verdad? Entonces, Yo, somos seres humanos que podemos ser abusadores, que, bueno, se espera que hay una conducta ujú, moral, social, pues claro. estándar, porque pues se espera que es una profesión de ayuda a la comunidad. Entonces, Sí. claro que hay una expectativa Ujú, de que sea una persona formada académicamente, muy empática y con una vida más o menos ordenada y que no esté en problemas. Eso es lo que se esperaría. De sí. hecho, que acá, no sé cómo es en España, pero en Estados Unidos, tú tienes que renovar tu licencia cada 2 años y parte de esa renovación de licencia es que te hacen un chequeo, un control de tu récord judicial y policial. Wow. Entonces, corren tus huellas digitales para ver si te has metido en un lío, si te han Claro. arrestado por algo. Entonces, hay un poco de control porque la expectativa otra vez es muy alta de que uno sea una persona más o menos pues equilibrada, estándar o no sé cómo definirla, pero Sí, 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 sí. es cierto frente a la pregunta que nos hace Avi, pues que nosotros también podemos ser narcisistas o podemos ser cualquier o tener cualquier trastorno psiquiátrico. Quiera. Pero eso es totalmente cierto. No ¿Sí? somos inmunes, como tú No dices. somos inmunes a nada de esto, ¿verdad? Y bueno, Avi nos escribe desde Argentina, pues es un Qué placer. gusto. Argentina me encanta y es un país que he ido 2 veces y bueno, pues en cualquier momento regreso por ahí, Avi. Después nos preguntaría, ¿un narcisista puede cambiar? Roxana, perdón, nos pregunta, ¿un narcisista puede cambiar? Sabiendo yo que la pareja, si lo es, pero no lo reconoce, podrá cambiar. Ok. Yo le quitaría, la voy a plantear de otra manera para todos, para cada uno de nosotros. Ujú, Una persona que no quiere cambiar, ¿puede cambiar? ujú, Digamos. ujú, Y una persona que no reconoce, pongámonos un ejemplo de fumar cigarrillos, de tener un problema de atracones o de alguna otra cosa, o de explosiones de ira, pero que no ha podido nombrar esa conducta que tiene, ¿puede cambiar? No, si lo que te va a decir es, yo no tengo un problema. Entonces, claro, es como por pasos, ¿verdad? Si no tengo un problema, ¿qué problema voy a cambiar?
Ujú. ¿sí? Entonces, eso te diría Roxana, ¿verdad? Y yo le repito, igual cuando Alejandro hizo la pregunta, por eso dije, no voy a contestar lo que un poquito Kira, y también desde mi experiencia y mis estudios, quiere Claro, contestar, sino que dije, me voy a ir a la definición. claro, Y claro. si existe uno por ahí, no sé. Entonces, por eso me atengo a la definición y es poca toma de conciencia, poca toma de responsabilidad. Eso es lo primero que se necesita en la CIA de la clínica psicológica, ¿verdad? Solo eso, Ujú. de hecho no hace falta nada más. Nosotros de terapeutas sabemos que a veces viene, cada uno está sentado ahí con unas circunstancias, pueden ser las más difíciles, el camino puede verse muy difícil, pero si se tienen estas dos cositas básicas, deseo de cambio y toma de conciencia, Ujú. se puede llegar muy lejos con esas dos cosas, pero si esas faltan, ni porque hagamos terapia de años va a pasar nada, ¿verdad? Sí. Ahora, ya una de las últimas preguntas, Kira, porque vamos terminando. Bien, Si sospecho que estoy en una relación con un narcisista, con una sí. persona narcisista, ¿qué recomendarías? ¿Qué debo hacer primero, diríamos? ¿Cuáles serían las acciones a tomar? Ok, yo creo que lo primero es, si sospechas, necesitas escuchar mucho tu intuición, ¿verdad? Porque estás como ahí, estás en esa sospecha, muchas veces lo que pasa es que hay señales, pero no las logro unir todas, entonces las tengo bien Ujú. disipadas y eso es lo que pasa con la intermitencia. Cada vez que pienso que voy a pescar una idea concreta, que al fin voy a lograr ver algo, tener un insight, me aparece con una semana o un día de otra vez de bombardeo de amor y de cosas lindas, entonces se me escapan las cosas. Un tip que doy es escribe o socializa esto. ¿Qué quiero decir? Lleva un diario de emociones o de cositas que pasan, un diario muy personal o háblalo con alguien, ¿verdad? Coméntale a alguien porque va a ser tu referente objetivo. Cuando tú estás dentro, no eres objetiva. Porque se te escapan estas cosas, por eso que les comento, por la intermitencia y por muchas otras cosas que están sucediendo. Entonces, háblalo con alguien, si puedes ir con un profesional, lo mejor, ¿verdad? Y Ujú. también escribe. Escribir te va a ayudar y te va a dar claridad. Ok, ok. O sea que esa es una, diríamos, una forma de iniciar, porque como lo habíamos mencionado, hay mucho temor. Muchas Sí, veces las personas que están en una relación de abuso emocional, eh, pues hay muchas cosas que pasan en la cabeza por esta persona, ¿verdad? Desde la parte financiera, sí, qué va a pasar con mi casa o el tema sí, de los hijos, si los hay, sí, ¿no? Porque, o sea, los divorcios más difíciles que yo he visto sí, son con personas que tienen personalidad limítrofe sí, y con personas que tienen personalidad narcisista. sí. Son divorcios devastadores, ¿verdad? Ujú, O sea, que es como que se preparan para la guerra y sacan sus armas más letales, sí, ¿verdad? Porque ya perdieron el control ujú, y ahora espérate, ¿verdad? O sea, muchas veces este tipo de abuso que se convierte también en abuso físico, en abuso, aparte de abuso emocional, abuso económico. financiero, Sí, sexual, sí, ¿verdad? O sea, hay una serie, se habla de estos 5 tipos de abusos, en estos tipos de violencia doméstica, muchas veces terminan en esto, hasta asesinatos, o sea, por parte de la víctima. Y no es querer asustar a la gente, simplemente es como que tener información de, por ejemplo, algunas señales que podrían ser peligrosas. Algo así como yo conversaba con una señora la vez pasada y ella me decía, mi esposo tiene una pistola y mm, la pone ahí en el comodín, en la mesita al lado de la cama y la pone cargada y a veces se pone a jugar con el arma. wow, Y comenzaba a decirle él a ella, mira, qué curioso, ¿no? Y esto se puede disparar en cualquier momento. En algunos momentos le decía, esto, si alguna vez te veo con otra persona, te voy a matar, o tú nunca me vas a poder dejar, que estamos hablando ya ujú, de situaciones de sí, violencia doméstica muy donde pues los terapeutas podemos hacer muy poco, simplemente difícil. dar información a las víctimas que busquen organizaciones, que busquen ayuda legal, que busquen Ujú, ayuda policial inclusive para protegerse.
Estamos hablando ya de otro nivel, evidentemente, en Sí, el que todo ha escalado, ¿verdad? sí, Pero pues todo esto tiene un inicio y un proceso. sí, Si comienzo yo a escuchar cosas como no te pongas esa ropa, o otros hombres te van a mirar, no llames a tu familia, no llames a tu hermana, tu mamá no puede venir, cosas, o sea, ya comienzas a ver de que hay unas señales de alarma de que tú puedes sí, comenzar a decir, algo está pasando sí, y quizás tengo que buscar ayuda. Hay que tener mucho, sí, mucho cuidado. Pero yo creo que el tema da para mucho más, Kira, evidentemente. Pues sí, es un honor para mí conversar con personas como tú, Kira, que tiene pues tanta experiencia en el tema, tantos estudios y pues y con tu generosidad de poder compartir todo esto, pues el día de hoy en nuestro café, en verdad te lo agradezco mucho. Han quedado muchas preguntas en el aire, ¿verdad? ¿Cómo afecta a los adolescentes? O también Dulce nos escribe desde España, ¿verdad? mm, Tu programa, démosle like. O suicidio de la víctima por sí, agobio, claro, o sea, pues sí. imagínate, oye, ahí está Nicté, mira, apareció Nicté, qué gusto verla, Ay, Nicté. sí. Ven, Nicté es otra terapeuta Mm, muy prestigiosa en Guatemala que tuve la suerte y el honor de compartir con ella también cuando visité Guatemala. Gracias, Nicté, por participar. Pero entonces, algunas últimas palabras de cierre, Kira, y recordarles también, de repente le puedes recordar a las personas que pues en mayo vamos a tenerte y vamos a compartir, diríamos, los lunes de mayo para conversar más profundamente sobre este tema. sí, muchas gracias, Alejandro. Para mí de verdad un gusto estar aquí en el Café Terapéutico. Gracias a las personas que nos acompañaron y pues de verdad, como les decíamos, invitarles al curso que vamos a tener en mayo, tanto para terapeutas, porque va a ir muy en línea con eso, con cómo abordarlo, cómo intervenir, cómo comprenderlo desde muchas aristas, que es importante, y también para ti si piensas que puedes estar o haber estado en una relación con una persona de este tipo de personalidades, ¿verdad? Por lo demás, creo que las últimas palabras que dejaría sería lo que les comentaba de confiar mucho en la intuición y tener mucho ojo con esto quizá de normalizar cosas, ¿verdad? Los seres humanos nos habituamos a todo. Es una característica del ser humano que es positiva en otros contextos, pero en estas hay que tener mucho cuidado. Es mejor poner ojo y no quedarnos. A mí se me viene un poquito esta metáfora de la imagen de la ranita. No sé si la han visto, la rana en el agua caliente, ¿verdad? Que se quedó mucho, el agua fue subiendo hasta que no pudo salir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, cada día tienes una oportunidad de tomar una buena decisión para ti, ¿verdad? Ese sería el mensaje. Listo, pues Kira. Y bueno, amigos, ya saben, como todos los jueves por la mañana a la misma hora, tenemos nuestro podcast, nuestro café terapéutico. Siempre son bienvenidos a participar, a pues pensar juntos sobre algunos temas de pareja para poder crecer juntos y poder tener una sociedad mucho mejor, porque pues siempre lo he, diríamos, dicho, que las familias y la sociedad comienza siempre con una historia de dos, ¿verdad? Con una historia de amor que se juntan y forman una relación de pareja. Y el día lunes, el primer lunes de mayo, que es el 4 de mayo, estamos arrancando nuestro curso, pues los esperamos. Ojalá se puedan inscribir y recuerden solamente las inscripciones por $80 son desde el día de hoy hasta el día domingo. ¿Ok? El precio regular es de $100. Muchas gracias, Kira. Te mando un fuerte abrazo y pues estamos pronto viéndonos. Sí, Gracias. así es. Ok. Gracias. Que te vaya bien. Gracias, Kira. Adiós. Un fuerte